interés hacia América Latina, compañeras y compañeros. Sí, Guadalupe, adelante, gracias. Bueno, según lo que estaba viendo en el video, en realidad hay un interés más que económico, ¿verdad? Ajá. Desde el petróleo, oro, plata, prácticamente los diferentes recursos que actualmente hay en América Latina, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva, es más que entendible que es un interés propiamente económico. Ajá, gracias, Guadalupe. Muy amable. ¿Quién más, por favor? Sí, José, adelante, gracias. Sí, yo creo que lo económico no se descifra por el lado de las relaciones que puedan generar, ¿verdad? De las dinámicas y todo, sino de la tendencia o apropiación de los recursos y de los bienes naturales. Y también, ya sea desde el extractivismo liberal o del neoextractivismo, ¿verdad? Cualquiera de los dos, dependiendo de los gobiernos con los que tengan que negociar. Y otra, pues, es el posicionamiento geopolítico para contrarrestar la presencia que tiene China ahora, ¿verdad? Como pasa con los BRICS y todo esto. Exacto, sí, José, gracias, muy amable. ¿Yesenia? Sí, licenciado, bueno, por lo que yo pude estar escuchando, eh, su, su, su punto clave habla sobre la crisis inflacionaria, ¿verdad? Por la apropiación también, como decía José, de la cuestión de los recursos, hace mención mucho del litio y de las sanciones internacionales. Y un punto clave que una reorganización de la agenda que tienen con las sociedades económicas y las negociaciones que han llegado a tomar y el posicionamiento de esta economía, ¿verdad? Y de los recursos en América Latina. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente lo que ustedes han mencionado tiene, digamos, sentido con lo que este video nos dice. Les estoy compartiendo ahorita un enlace, este no es de video, este es solo para que puedan leer lo que tiene la Unión Europea como a los países que tiene como miembros. Y luego voy a retomar lo de lo que han mencionado sus compañeras y su compañero, pero en ese enlace les aparecen los países que son de la Unión Europea, ¿verdad? Y del espacio económico europeo. Es que hay una complejidad muy grande porque hay varias formas de organización intrarregional dentro de la Unión Europea que tiene que ver con espacios económicos de asociación entre estados que son miembros de la Unión Europea o incluso con estados que no son de la Unión Europea, pero que, digamos, se vinculan en ciertos aspectos, sobre todo económicos. Pero aquí, digamos, en general, ¿verdad? Para hablar de la Unión Europea estamos hablando de 28 estados. En el enlace ustedes ven, por ejemplo, los voy a leer: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía. Estaba Gran Bretaña, pero se salió, ¿verdad? Después de un casi capricho político, se va en 2015 de la Unión Europea, después de haber entrado en los años 70, 1973, si mal no recuerdo, a este grupo. Pero también tiene que ver su estabilidad económica y en algunos casos la negativa a no acatar determinadas disposiciones de la Unión Europea, porque incluso Gran Bretaña estaba con la Unión Europea, pero no utilizaba el euro como moneda, sino la libra esterlina. Entonces, ese es otro punto que es muy necesario tomarlo en cuenta por el nivel de fortaleza de la moneda, pero también porque recordemos que Gran Bretaña tiene una herencia, digamos, imperialista, sobre todo del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, pero no ha dejado de ser un actor
que puede tener también prepotencia e intervención en ciertas situaciones internacionales, sobre todo del lado de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué ver estos países? Porque dentro de todos estos 28, digamos, hay varios que vienen de la Europa del Este, que fueron de la Unión Soviética, y que es interesante pensar, bueno, ¿por qué son países con economías más pequeñas que no tienen una capacidad militar tan grande como la pueden tener otras potencias europeas o los mismos Estados Unidos y Canadá o Gran Bretaña, ¿verdad? Y países que sobre todo salieron también de situaciones convulsas. Hablo del caso de Croacia, hablo del caso de Chipre, que tiene un tema muy denso y profundo con la situación relacionada con Grecia y con Turquía, ¿verdad? La misma Grecia, que también es otro país, quizá el más vilipendiado por la misma Unión Europea y abandonado a ciertas circunstancias de sobrevivencia o supervivencia dentro del contexto económico y con un endeudamiento enorme dentro de la Unión Europea y bilateralmente con otros países, y que además trae situaciones tensas desde la Segunda Guerra Mundial con potencias como Alemania. Alemania, precisamente, es el país que ha tenido una presencia muy fuerte y poderosa dentro de la Unión Europea. Sin embargo, hay países como Bélgica que no aparece, a pesar de haber sido un país colonialista, con grados mayores de exterminio de población y de maltrato, de esclavización muy fuerte en África, ¿verdad? Pero que también digamos, no aparece como un país que sea una potencia y que esté siempre en los medios, como Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia. Sin embargo, es un país donde está el Banco de la Unión Europea, por ejemplo. Y es un país muy fuerte económicamente que tiene o sea, las sedes de la Unión Europea tienen raíz ahí. Y no es en vano, pues es decir, Bélgica ha jugado un papel determinante después de la Segunda Guerra Mundial y países como Dinamarca, que están más al norte, pero que también participan de las, digamos, intervenciones militares, lo que pasa es que lo hacen callada la boca, ¿verdad? No como España, que lo hace más visible y que todavía se jacta de todo su legado histórico de la monarquía, que es muy visible, digamos, en su presencia política, pero que dentro de la Unión Europea, como hay un tema que es importante dentro de la Unión Europea, la rotación, digamos, por tiempos de todos los países en el ejercicio del poder, que es al final dirigir desde las autoridades que la Unión Europea tiene. Entonces, desde las relaciones internacionales se habla que la Unión Europea es un actor que puede convertirse en un supraestado. ¿Por qué un supraestado? Es decir, un estado es como conocemos nosotros, que tiene territorio, que tiene instituciones, perdón, que tiene muchas formas de organizar donde se encuentra determinada población. Sin embargo, este es un estado que no es que tenga un estado como los demás países, sino que es la conjunción de varios estados dentro de un estado. Y se le llama o se le ha llamado supraestado precisamente porque su modo de gobernar implica varios aspectos que son importantes, porque como sabemos hay países que son más poderosos que otros, y cómo eso tiene representación dentro de las instancias creadas como un Estado, es decir, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, digamos, la instancia de relaciones internacionales de la Unión Europea. Es decir, hay muchas formas similares a cómo un Estado se conforma. La diferencia es que este Estado o este supraestado no tiene una injerencia o debiera no tener una injerencia dentro de las decisiones políticas propias de cada país que conforma la Unión Europea. En ese sentido, si bien todos tienen participación y presencia, ningún miembro de la Unión Europea le debe o puede imponerle a otro Estado miembro, decisiones obligadas sobre intereses particulares, porque lo que se supone es que la Unión Europea es un conglomerado de Estados
que tienen un interés común y que parte de lo que ellos llaman sus principios y valores, ¿no? Que son básicamente dentro de la dinámica del pensamiento liberal y la práctica política liberal, lo que se habla de la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el supuesto fomento a la paz, ¿verdad? Que es algo cuestionable por parte de la Unión Europea en varios sentidos, sobre todo en crisis como las que estamos viviendo ahorita en el mundo, a pesar de que en algunos momentos ha sido intermediario, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, el caso de Rusia y Ucrania no lo resolvió como mediador, no tuvo esa capacidad, ¿verdad? Y no logró evitar que hubiera un conflicto mayor, dadas las situaciones que ya les explicaba yo en clase sobre cómo, digamos, los nacionalistas ucranianos irrumpieron, dieron un golpe de Estado y se convierten en los artífices de, digamos, la expansión de un neonazismo que destruye, digamos, las instituciones pluralistas que habían tenido, ¿verdad? Gracias, David, muy amable, muy amable. Que no tenga pena, dígale, cuando pueda que se conecte. Gracias. Y entonces digamos, esta institución regional no solamente tiene también una gran estructura, creo, no recuerdo mal si son 558 diputados los que tiene el Parlamento Europeo, que también ha sido objeto de discusión por el gasto y la representación económica que implica para cada país, dependiendo de la, digamos, de la cantidad de aporte que dé, también así puede tener su representación. Ahora, esto tiene un origen, ¿verdad? Tiene un origen y nos remite que en algún momento les he comentado, la Unión Europea surge de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de garantizar de que Alemania no se convirtiera otra vez en una potencia que pudiera intimidar y someter a los países europeos. Y en ese sentido, lo que encontramos es que la Unión Europea se convierte en un actor no solamente político, sino que precisamente el interés primario, que no es que no le acompañe el interés político, es el económico. Sin embargo, ambos van de la mano, pero las necesidades surgen a partir digamos, de necesidades políticas compartidas con lo económico. En este caso, el tener el control sobre la Europa de posguerra, manejo de los recursos naturales que son importantes en el contexto posterior a la Guerra Fría, que sobre todo tiene que ver con el acero y tiene que ver con el hierro y todos los minerales que están en las zonas que fueron complejas para la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Francia y Alemania, que tienen el mayor epicentro digamos, de reservas para esa época de lo que se trabajaba, que era el carbón, el acero, todo esto, ¿no? Ya se los expliqué en algún momento cómo se conforma esta instancia, la SECA, ¿verdad? Para generar una alianza estratégica económica en el manejo de estos recursos, pero también política. Y precisamente, digamos, la mayor relación de la Unión Europea se establece primero desde 6 estados que la conforman y va creciendo y aumentando hasta que su capacidad política llega a un nivel de conformación de este supraestado que se consolida con la creación del euro a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y en ese sentido, el concepto que maneja la Unión Europea tiene que ver con varios elementos que ya les decía dentro del liberalismo, pero lo que mencionaban en el documento, en este reportaje, tenemos una relación de Unión Europea constituida a partir de intereses dentro de la región europea, pero con influencia externa política. Y eso se va a plasmar sobre todo ya en los años 80, que es cuando empieza esa presencia mayor para buscar intercambios comerciales y políticos, obviamente, pero sobre todo comerciales.
y va gradualmente a insertarse, sobre todo con América Latina a partir de los años 80. Lo va a hacer con África también, ¿verdad? Pero el nivel de interés es mayor con América Latina precisamente por las situaciones, como bien decía José, lo geopolítico, ¿verdad? Ahora, ¿en qué elementos se centra esa cooperación de la Unión Europea? Primero, hay que entender que la Unión Europea se fundamenta a partir de tratados, ¿verdad? Y estos tratados tienen que ser ratificados porque si no hay ratificación, no hay, digamos, formulación y aplicación dentro de los estados, porque además los estados integrantes de la Unión Europea tienen que aprobar. Es decir, no es solamente que la Unión Europea diga y ya, digamos, se hace, se decide algo y se hace, ¿verdad? No, se somete a discusión en el Parlamento de cada país y además tiene que haber discusión con instancias de la sociedad civil de cada país de integrante. Aquí entra otro tema importante, por ejemplo, el Tratado de Maastricht, que fue el tratado que tuvo, digamos, junto al Tratado de Ámsterdam, que se les llamó, fueron los dos tratados como relevantes, ¿verdad? Porque el Tratado de Maastricht es un tratado que unifica lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Y esto va a generar, digamos, primero es cómo se definen las comunidades europeas adentro de este gran bloque regional, cómo se va a plantear la política exterior y la seguridad. Pero ojo, la seguridad no es solamente el tema de lo que podríamos pensar policíaco, militario, de inteligencia y contrainteligencia, sino que tiene que ver también con un aspecto clave que va a surgir allá por el año 2004, que es el proceso de las, digamos, migraciones que siguen llegando de África hacia Europa. Entonces, estas migraciones que ellos les llaman ilegales, yo no les llamo ilegales porque no se puede decir que ningún ser humano es ilegal, ¿verdad? Lo que sucede es que hay condiciones que no le hacen entrar en las condiciones que los estados requieren, pero decir que es un ilegal es automáticamente criminalizar a alguien y convertirlo en un sujeto de persecución, de judicializarlo, por las condiciones a las que puede tener de razón para salir de su país, pobreza o el tema de político, ¿verdad? O religioso incluso, ¿verdad? Que también se relaciona mucho con lo político. Pero entonces esto, la constitución de las comunidades europeas, la política exterior, la seguridad común que van a tener como estados, ¿verdad? Conjuntos, pero sobre todo el tema de lo que tiene que ver con justicia, ¿verdad? Es decir, por eso es un supraestado, porque los tratados le dan forma a ese sentido de identidad como tienen todas las instituciones de los estados comunes, como los mismos estados que conforman la Unión Europea. Entonces, digamos, este proceso que obviamente fue gradual y fue construyendo instituciones en la medida que este monstruo creció su burocracia, digo monstruo en el sentido de lo amplio, ¿verdad? De lo grande, de lo impactante que es, ¿verdad? Entonces, empieza a establecer también instituciones que van a fundamentar la relación de cooperación, como le llaman ellos, entre naciones, que eso es también otro tema a discutir porque ¿qué se habla de la cooperación? ¿Qué es la cooperación? Una cooperación es donde hay dos actores o más y buscan balancear, ¿verdad? Que era lo que decía el presidente argentino, Alberto, ¿verdad? Cuando está hablando ahí frente a la Unión Europea y está la representante máxima de la Unión Europea, y le está diciendo, no podemos ir en condiciones desiguales. El Mercosur, que es otro bloque regional, que tiene un impacto muy grande, pero que también tiene situaciones de tensión política, dadas las circunstancias de los cambios ideológicos en los estados, los gobiernos. Entonces, este tratado de Maastricht, que fue de 1992, va a ser el que unifica, organiza todo este tema de estos aspectos que les mencionaba. Y en el caso del Tratado de Ámsterdam, que fue otro tratado que se hizo más o menos allá por el año de 1997,
pero como son temas delicados jurídicos, tienen que pasar por una serie de aprobaciones, de unas lecturas muy minuciosas, ¿verdad? Por el Parlamento Europeo, por todas las instancias relevantes de la Unión Europea. Entonces, digamos, este tratado de Ámsterdam lo que busca es complementar los acuerdos en términos de desarrollo sostenible. Y esta es la retórica que buscan venderle a los países como América Latina para hablar de que están tratando de mantener un nivel de respeto al ambiente, de cuidado del ambiente, pero en el fondo también, ¿qué es lo que hace que quieran que nos obliguen a cuidar los recursos, ¿verdad? ¿En función de qué? Y no sé si les comenté en algún momento, pero tuve la oportunidad de estar en una reunión cuando trabajaba de investigador en Flaxo, en la sede de la Unión Europea, aquí en la ciudad de Guatemala, por un proyecto que teníamos. Y la encargada, que precisamente era de Bélgica, nos dijo en esa reunión, miren, les voy a hablar franco, nuestra intención por apoyarles a ustedes en un proyecto conjunto que era del área de movimientos sociales con el área de medio ambiente, era fortalecer estas dinámicas de creación de conocimiento para poder no solamente tener información, sino generar eso que ellos llaman injerencia, ¿verdad? Social. En ciertas comunidades para la conservación de recursos. Y entonces nos dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar porque fue contundente y prácticamente transparenta lo que en el fondo sí están pensando. Y este nos dice, es que ustedes tienen recursos que nosotros queremos que los conserven porque son nuestros pulmones para poder sobrevivir como europeos. Y eso nunca se me va a olvidar porque me pareció una cosa tan descarada y tan fuerte, ¿verdad? Porque al final, claro que todos los estados y las personas funcionamos a partir de intereses en muchos sentidos. Negociamos todo en el día a día, ¿verdad? Y a veces no nos damos de cuenta porque ya es una práctica habitual. Pero cuando ellos ya ven los niveles de preocupación, ¿verdad? Quieren obligar, sin tomar en cuenta los contextos y las desigualdades, como decía Alberto Fernández, ¿verdad? Para obligar a que estos países implementen políticas que en teoría van a funcionar. Y ese es otro problema de la cooperación internacional, ¿verdad? Obligar a que se implementen cosas que van dentro de los marcos que ellos consideran que deben ir, porque para ellos eso es un requisito, pero no pueden hacerse en estados débiles como los africanos o como los de América Latina. Entonces, esa dinámica que se establece desde estos marcos, estos tratados, van cambiando, pero se mantienen en términos de la esencia de lo que aspiran. Es decir, una cooperación que a la vez, a ver, ¿cómo coopera un estado dependiente como Guatemala o como otro país de Centroamérica o del sur de América que no está en la misma capacidad de Producto Interno Bruto, de exportación que tiene la Unión Europea, por ejemplo? Entonces ahí ya problematizamos el concepto de cooperación porque nos remite a que no es en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué pasa? La cooperación viene y le dice, bueno, les vamos a dar plata, pero a cambio de eso necesitamos materias primas, necesitamos estabilidad democrática, política, libertad, todo dentro del marco del concepto liberal. Por eso es que se habla que la cooperación sirve para el desarrollo político, social y económico. Y yo recuerdo estando una vez en una universidad en Barcelona en el inicio de un diplomado de cooperación internacional, eso fue en el año 99, cuando empezaba a tener, estaba en boga este rollo de la cooperación internacional y crearon maestrías específicamente para formar a la gente en cooperación para el desarrollo para países latinoamericanos. A mí me impactó tanto ver eso porque además nos veían con incapacidad política, con lo que se llama en ciencias sociales la capacidad de agencia de actores individuales y colectivos en tener nuestras propias herramientas para entrar a un desarrollo desde la lógica de ellos, porque al final el desarrollo está condicionado por relaciones de poder y de desigualdad internacional. Entonces, ¿qué plantean estas agencias de cooperación al final?
invertir una cantidad de plata en fortalecer las instituciones y demás, pero a la larga lo que evidencia es que es insuficiente para muchas cosas. Y en el caso de Guatemala podemos ver cómo hemos caído en un nivel de conflictividad, no solamente de la guerra, sino posguerra, sino también el debilitamiento de las instituciones del Estado, el papel que juega el sector privado, pero además toda la anomia y la indiferencia que la sociedad civil ha, digamos, acumulado frente a los procesos de decisión política, ¿verdad? Más allá, digamos, de brotes, de erupciones de las crisis que emergen, como la de 2015, como la de hoy, ¿verdad? Pero que en el fondo no tienen, digamos, ese proyecto político que encamine situaciones que puedan fortalecer las instituciones del Estado. Y nos ha tocado ver, es decir, pensamos dos veces para hacer un trámite en las instituciones públicas. Puede convertirse en un calvario porque no hay modernización en muchos casos de los procesos, todavía no hay una descentralización de muchos de ellos. Y no ha pasado solo aquí, ha pasado en América Latina en general. Entonces, esta integración que la Unión Europea hace de estos países que les llaman en desarrollo, ¿verdad? Están pues básicamente condicionando de alguna manera estas formas de la economía mundial. Entonces, Griselda pregunta, ¿las empresas transnacionales entran en este tema de cooperación por la cuestión de la fuerza de trabajo? Muy buena pregunta, Griselda. Lo que sucede es que las empresas transnacionales son capitales privados, pero ojo, no es que venga porque las agencias de cooperación, por ejemplo, vamos a hablar de las agencias suecas o noruegas, por ejemplo, que han estado mucho tiempo en Guatemala y que incluso la cooperación noruega se fue del país precisamente en el gobierno de Yamatei, porque fue acusada de comunista, que financiaba a grupos terroristas. Eso fue lo que literalmente dijeron cuando entraron en conflicto, y personajes como Méndez Ruiz, Fundaterror, le digo yo, pero la Fundación contra el Terrorismo, estos actores empezaron a construir una narrativa de que todos los gobiernos europeos que tienen lo que se llama, que les llaman en Europa socialistas, pero que no es el socialismo que se conoce en América Latina de algunos estados como el de Venezuela, Cuba, ¿verdad? Sino un socialismo que va más en la socialdemocracia, que va más dentro de la lógica de las instituciones liberales, pero que tiene un respeto mayor que las instituciones latinoamericanas. Entonces, estas agencias de cooperación muchas veces no se sabe de dónde vienen los fondos y aparentemente se saben. Algunas vienen del Estado, del país de donde proceden, otras vienen de fondos de la Unión Europea. Entonces es una cosa bien compleja, es una maraña. Pero las empresas privadas transnacionales no pertenecen a la cooperación, sino que son inversores privados. No sé si resuelvo ahí, Griselda, su inquietud. Guadalupe había levantado la mano. Sí, licenciado, solo con lo que usted acaba de mencionar, de hecho, con estas protestas que hay actualmente en el país, el gobierno de Yamatei mencionaba justamente que con fondos de países europeos es que están subsistiendo los 48 cantones actualmente en el Ministerio Público, ¿verdad? Y exacto, que todas esas protestas y toda la logística y todo está justamente basado con relación a estos fondos que usted menciona actualmente, con el ejemplo que pone, ¿verdad? Ajá, gracias, Guadalupe. Y fíjese que hay otro tema, porque no solamente han dicho que con fondos de la cooperación, sino con dinero de USAID, que tiene años de estar acá precisamente desde el inicio cuando Kennedy expande su política de intervención, lo que se conoce como lo que leyeron ustedes en un texto que se habla del soft power, ¿verdad? Cuando leímos un texto de Corigliano al inicio del curso, el soft power y el hard power, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen estos? Porque el soft power precisamente ha sido lo que la Unión Europea ha tenido para tratar de mantener los supuestos niveles o estándares de democracia en los estados latinoamericanos. Y eso ha implicado no solamente dar dinero de cooperación para agencias, ¿verdad?, que trabajan con
Por ejemplo, en los años 90 fue el proceso de paz. Bueno, de ahí vinieron todas estas oleadas de movimientos sociales y empezaron a apoyar todo lo que tenía que ver con proyectos políticos relacionados al género, a las diversidades sexuales, al tema de la identidad cultural, que fue muy fuerte. Y eso, junto a la antropología norteamericana, estadounidense específicamente, tuvo un impacto desmovilizador de lo que se venía en el concepto de lo que había sido la guerra. Es que miren, esta cosa es bien interesante y es compleja y en algunos aspectos es perversa, porque lo que hicieron fue decir, les vamos a dar plata, pero ya no queremos que hayan más rebeliones y les vamos a dar otros sentidos de análisis de la realidad, ¿verdad? Para que los problematicen, pero ¿qué pasa ese dinero de la cooperación? Empieza a fragmentar las luchas. Entonces, cada organización se crean, no sé si les dije en algún momento un dato, para 1999 habían en Guatemala más de 4,000 ONGs, que no éramos los 18 millones de habitantes que somos hoy casi, sino que éramos, creo que 11 millones, no recuerdo bien ahorita. Pero, ¿por qué habían más de 4,000 ONGs en Guatemala y financiadas con dinero desde Estados Unidos, a través de USAID o de Soros, ¿verdad? Que también es una instancia que está en el pleno escenario de la discusión internacional, precisamente porque hay una agenda política detrás de eso. Ahora, los señalamientos que se le hacen hay que analizarlos muy detenidamente porque los señalamientos surgen a partir de los intereses. Los rusos, por ejemplo, odian a Soros porque lo ven como una cuestión de injerencia dentro de la lógica de la familia tradicional y todo este planteamiento de la diversidad sexual que se expresa, por ejemplo, a través de los elementos culturales pop, ¿verdad? De la cultura comercial industrial de la televisión como Disney, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay confrontaciones y no solamente de las derechas, sino también incluso hasta de las mismas izquierdas, que son las izquierdas radicales heredadas del siglo pasado, no las izquierdas light, por decirlo de alguna manera, como, digamos, que ahí es bien interesante, porque uno de los insultos que la derecha conservadora en Guatemala hace, por ejemplo, a Semilla, es vincularla a estos escenarios de relación de cooperación internacional y digamos, de todo lo que tiene que ver con identidades de género, que tiene que ver con lo que para ellos es comunismo, porque además tienen una concepción errónea de comunismo. Entonces, vean este relajo que se arma ideológico, y eso es propio de nuestra época, una posmodernidad que está, digamos, desjerarquizando el conocimiento para confundir y hacer creer que las cosas son de una forma, pero en el fondo, digamos, lo que ahora tenemos son un montón de máscaras que nos confunden para entender todos esos procesos tan complejos. Y no sé si respondo ahí lo que comentaba Guadalupe, ¿verdad? Porque hay más cosas ahí en ese fondo, ¿verdad? Desde la época de Kennedy, que empezaron a dar apoyo contra insurgente, ¿verdad? Aparentemente para fortalecer la democracia, le siguen dando hasta la fecha USAID dinero a organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, con el tema de fortalecer las organizaciones de jóvenes en contra de la violencia. Y ahí hay todo un programa de disputa sobre el sujeto joven, ¿verdad? ¿A dónde se le quiere orientar al joven? ¿Verdad? ¿Cuál es la narrativa que hay? ¿Por qué el joven es peligroso y por qué hay que controlarlo? ¿Por qué hay que invertir dinero? Y nosotros hicimos un estudio que publicamos conjuntamente entre Avanzo y lo que era el Instituto de Estudios Humanísticos en la Universidad Rafael Andívar, un libro que publicamos, que si quieren se los comparto en algún momento. Es un libro que se llama Jóvenes en Guatemala, Imágenes, Discursos y Contextos, y ahí analizamos precisamente este rollo de la cooperación, cómo sube el pico de donaciones a partir del año 2004 y se mantiene hasta 2008, y por qué la necesidad de la Unión Europea de invertir en proyectos para la juventud, porque lo que querían eran tres cosas. La primera, que ya no hubieran más migrantes, ¿verdad? En el discurso es para reducir la pobreza, pero en el fondo es porque también hay una lógica de contener a los migrantes, solo que Estados Unidos la hace muy descarada, ¿verdad? Hace videos donde dicen no vengan para acá porque se van a morir, ¿verdad? Pero el dato actual de migraciones
es abrumador. Hoy oí el dato, escuché el dato más actualizado en la mañana y me quedé asustado. No lo recuerdo ahorita, pero son miles de personas que están yéndose de Guatemala, ¿verdad? Diariamente. O sea, pasó de ser un país que tenía más o menos 300 personas diarias a tener ya, hablar de miles diarios. Esto es un tema muy, muy delicado que hay que profundizar más y entender y cuantificar, porque nos da datos que nos permite ubicar variables para entender estos procesos y por qué estas instancias internacionales fortalecen estudios como estos para reducir que los jóvenes se metan a pandillas, que todo el mundo lo podría ver como algo bueno, pero en el fondo lo que se está haciendo es conteniendo el problema de la estructura social injusta y desigual históricamente. José, perdone la espera. Adelante, gracias. No, licenciado, muchas gracias. No, hablando de eso que usted dice, ¿verdad? De cómo el ONGismo viene a no solo trastocar muchas luchas, sino esta cuestión de homogenizar todo, ¿verdad? Entonces, la lucha disidente tiene que ser una también, ¿verdad? Para el ONGismo, y ahí vemos cómo así como USAID y todos al final funcionan para llevar todo bajo un mismo rumbo. Por ejemplo, algo que pasó ahorita el pasado viernes 20 de octubre, que la gente empezó como digamos, la izquierda más, eh, así la más extrema, empezó a criticar que en muchos de los afiches de organizaciones que se sabe que reciben fondos, no decía marchemos, luchemos ni nada por la revolución, sino por la democracia. Eso fue una cuestión así que al final da para mucho análisis, ¿verdad? O sea, desde el mismo discurso empezar a cambiar las cosas, y es justo lo que usted decía, ¿verdad? A mí también yo tuve una experiencia con una capacitación, un curso sobre el lenguaje inclusivo, pero el lenguaje inclusivo bajo la perspectiva lingüística, ¿verdad? Claro. Que facilita a algunas personas de la PDH, y pues yo sé que ahí hay muchas personas que tienen como una tendencia un poquito entre socialdemócrata y hacia la izquierda, personas que llevan muchos años de trabajar ahí adentro, ¿verdad? Dentro de la institución. Y lo que me decían las personas más jóvenes es que estas personas que han tenido siempre esa lucha más disidente son las que primero, por ejemplo, tienen resistencia a este tipo de capacitaciones. Y es por lo mismo, porque digamos que las luchas venían siendo una y luego, como usted lo dice, ¿verdad? Se empiezan a meter en la agenda, porque al final es un poco así, ¿verdad? Cuestiones como género, como cosas así, ¿verdad? Entonces veían que las personas que ideológicamente y que más de manera como más individual estaban metidos en esas luchas, al final sí veían como un cambio brusco cuando algunos temas entran en agenda, y era bien difícil irselos explicando y como que empatarlos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí se nota mucho la cuestión de las organizaciones que incluso no tienen que estar en Guatemala, como lo que pasó con Planned Parenthood, ¿verdad? Que hace un par de años ahí hubo un revuelo, hace como 2 años creo, y decían, sí, es que no tienen que entrar a Guatemala, pero ellos llevan años, a pesar de no tener una oficina en Guatemala, de estar manejando unas cantidades de dinero bastante altas, ¿verdad? Sí, sí, gracias, José. Bueno, ahora hay que entender que la cooperación que empezó con la firma de la paz, bueno, de hecho, antes de la firma de la paz, porque, digamos, hablando no solo en términos económicos, sino en términos de acompañamiento político, por ejemplo, hay una organización que se llama Brigadas de Paz, que fue presencia extranjera de diferentes nacionalidades que acompañaban a personas amenazadas de muerte. Entonces, había, digamos, una serie de instancias que estaban, sobre todo por el tema de solidaridad con el pueblo de Guatemala por la situación de violencia política. Y no se han alejado todavía porque no paró la violencia política. Es decir, nosotros hemos tenido años en los que matan a integrantes de organizaciones sociales, pero lo que pasa es que no sale ya y no se ve como el impacto
que se tenía durante la guerra. Ahora, hay que entender otra cosa, que estas organizaciones dieron mucho aporte, la mayoría, cuando empezaron las ONGs, ¿verdad? Pero lo que no previeron era el escenario político posterior del funcionamiento de las ONGs. ¿Por qué? Porque pues usted puede tener la buena intención, pero hasta que el país o la agencia le dé el dinero porque diga ya no sos mi prioridad, usted va a seguir trabajando. Y mucha gente se metió ahí a trabajar a ONGs porque era el nuevo rubro económico que se suponía iba a tener incidencia política. Y les digo porque yo viví esa etapa, me tocó verla y conozco qué organizaciones se fundaron precisamente después de la firma de la paz, qué gente estuvo y de dónde venía esta gente, ¿verdad? De sus experiencias políticas, gente con muy buena intención, otros que tuvieron, pues vieron que había un acomodamiento y se olvidaron de la razón de ser de la ONG, pero también, digamos, creo que sí hubo un interés por tratar de mantener el proceso organizativo que habían en ciertas regiones, que venían heredados precisamente de la guerra. Ahora, el tema es que cambió el escenario político, ya no estábamos en la guerra, entonces las ONGs obligaban, o no obligaban, eran obligadas por los donantes a tener agendas digamos, de trabajo. Y eso le quitó la responsabilidad al Estado en términos de cumplir con lo que debía. El dilema era, ¿dejamos de hacer porque el Estado tiene que cumplir o hacemos porque el Estado no cumple? Y entonces, digamos, hubo muchos procesos de acompañamiento sobre todo, por ejemplo, uno que me tocó ver de cerca fue la desmovilización de la exguerrilla y la incorporación de excombatientes a la vida legal, productiva, económica y todo. Y ahí habían una serie de procesos tan complejos porque usted puede decirle a alguien, mire, ahora entrega su fusil, ya no sigue en la guerra, pero ahora se va a dedicar a tener su proyecto productivo. Entonces, la Cooperación Española, la Cruz Roja Internacional, todos daban apoyo técnico, formación, talleres a gente que había estado, por ejemplo, en la montaña 18 años combatiendo en la guerra, que había perdido toda noción de lo que significaba ciudadanía dentro del tema de la democracia liberal, y no porque no pudiera hacerlo, es porque pasó años de su vida escondiéndose y peleando. Entonces, entrar a una dinámica, y ahí les puedo mencionar, por ejemplo, casos que conocí de manera bastante cercana en todo este trabajo que yo hacía, el caso de la cooperativa Nuevo Horizonte en Petén, que es un caso emblemático dentro de todos los procesos de incorporación a la vida legal, donde el Banco Mundial metió sus manitas, donde había esta presión de los financiamientos, pero que no estaban pensando en las condiciones culturales, históricas, desiguales, de no tener educación por parte de las personas que se incorporaban otra vez a la vida legal. En ese sentido, y las comunidades que, bueno, lo van a formar a usted en un proceso de organización, pero ¿qué sucede cuando usted termina el proceso de formación? Yo lo vi en Huehuetenango, por ejemplo, con señoritas estudiantes que eran becadas para una ONG española, y pues ellas hacían todo lo posible y con la buena intención de formar a las señoritas, pero cuando regresaban a sus comunidades después de 1 año, 2 años de formarse o de 3 años, resultaba que en la comunidad no había dónde poder aplicar esos conocimientos. Y esta ONG no tenía el dinero para poner proyectos económicos que pudieran darle la parte concreta, material, real de consolidación del proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Que no iban a encontrar trabajo, o buscaban la cabecera o se iban a Estados Unidos. Y esto, lamentablemente, uno de los problemas de la ONGización, donde la Unión Europea tuvo mucha presencia y mucho dinero, ¿verdad? Fue el tema de que ya no hubo continuidades en muchos procesos. De las pocas organizaciones que quedan ahora, que han tenido y que han sido tachadas de comunistas, ¿verdad? Es Oxfam, por ejemplo, que acaba de sacar un libro dirigido por el doctor Gustavo Palma Murga sobre el tema precisamente de las situaciones agrarias históricas. Y digamos que es una instancia que ha sido también atacada
pero que ha aportado mucho no solamente en acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, sino también en producción de conocimiento. He conocido a consultores e investigadores que han participado en ella, tanto nacionales como extranjeros, y digamos que su compromiso ha sido por seguir aportando en conocimiento, pero también procesos de organización social, ¿verdad? Ahora, el impacto no puede ser como el que debería tener el Estado, precisamente por las limitaciones que tienen estas instancias, ¿verdad? Pero en ese sentido, la importancia de entender a la Unión Europea como un actor, digamos, que facilita estos procesos, tiene una intencionalidad de fondo. Y es, digamos, ellos en su narrativa le pueden decir la reducción de pobreza, sí, pero necesitan también garantizar e ir diciendo, miren, les estamos dando plata porque después va a venir un tratado de libre comercio. Y se lo dicen 10 años después del 96, ¿verdad? Con la firma de la paz, para empezar a trabajar en ese acuerdo después de tantos años de apoyo económico. ¿Qué es lo que pide la Unión Europea a los países como en general, pero digamos para Latinoamérica? Lo que les decía, ¿verdad? Estos son los valores que ellos dicen defender, por los que se aglutinan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero viéndolas desde la relación Estado, sociedad civil y sector privado. Para ellos no cabe que un Estado como el cubano, por ejemplo, no entraría dentro de sus conceptos de democracia, ¿verdad? Y eso no significa que no haya acercamiento de la Unión Europea con Cuba, ¿verdad? Sobre todo en temas de turismo. Pero el punto nodal de ellos es el tema político, ¿verdad? Y por el otro lado es cómo esta instancia se va creando y va generando bases legales de las instancias que ya les voy a mencionar cuáles son las instancias que tiene la Unión Europea. Porque, digamos, aquí hay no solamente es la Unión Europea como un bloque, sino tiene órganos, ¿verdad? Instituciones que la componen. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ¿verdad? Que les decía, alrededor de 558 eurodiputados, ¿verdad? El Consejo Europeo, que es, digamos, uno de los máximos en la jerarquía, pero está también el Consejo de la Unión Europea, que tienen funciones distintas, ¿verdad? Está la Comisión Europea, que es muy importante en términos políticos, pero también administrativos y de decisiones de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad? El Banco Central Europeo, que es clave en todo el proceso de la economía de este bloque regional. El Tribunal de Cuentas Europeo, que tiene que ver con el sistema financiero, administrativo, ¿verdad? De impuestos y demás. Y el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es lo que les mencionaba, tiene la relación con el tema de seguridad, con la política exterior de la Unión Europea, que como vemos, por ejemplo, en el presente, se pronuncia fácilmente a partir de las relaciones que tiene con estados, obviamente, con los que simpatizan, ¿verdad? Como en la situación de la guerra de la Franja de Gaza o de Ucrania. Pero, digamos, no es que sea imparcial, hay una parcialización precisamente dada las circunstancias y sus intereses. Y por el otro lado, la relación entre la Unión Europea y América Latina, que se da, digamos, no solo con las instituciones que les acabo de mencionar, sino también a través de esa cooperación que viene desde los años 90, donde han ido estipulando normas y reglamentos para interactuar con los actores que son las contrapartes. En el caso de América Latina, ¿verdad? Este reglamento PBD, que son los países en vías de desarrollo, yo no comparto ese criterio de en vías de desarrollo, me parece que es ocultar muchas cosas de lo que sucede estructuralmente, pero también está las áreas del instrumento de financiación de la cooperación, ¿verdad? En el caso de los años que fueron para del 2007 al 2013, o América Latina, los países relacionados con la Unión Europea y su vínculo en términos económicos y políticos.
Pero también la creación de instancias atraviesa por cuáles son los intereses. Bueno, sí, ya vimos los valores, pues los intereses son intercambios comerciales, ¿verdad? Entonces, en la medida en que va creciendo la Unión Europea, van creciendo también o generándose nuevas instituciones como el Consejo Europeo, que se creó en 1995, la Comisión de la Unión Europea para América Latina, dentro de la gran instancia de la Comisión de la Unión Europea, y cómo estas asociaciones van a fortalecerse, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Cuando, si ustedes se recuerdan, los países que les nombré, muchos vienen del bloque del este europeo, ¿verdad? Lo que había sido la Unión Soviética. Entonces, esto lo hacen también con la intención de controlar a estos países en el sentido de que no vuelvan a ser escenarios de conflictos bélicos que puedan perjudicar la estabilidad económica de las potencias europeas. O sea, no es casualidad, ¿verdad? Obviamente hay un interés de crecimiento y están anuentes a ingresar a otras personas, a otros estados candidatos, pero no necesariamente los van a dejar entrar. Por ejemplo, a Turquía. Turquía no lo dejan entrar desde hace años que tiene de estar solicitando el ingreso a la Unión Europea, pero ¿por qué no lo dejan entrar? Porque si lo dejan entrar, van a tener un flujo migratorio, ¿verdad?, mayor que el que tienen ahora, y digamos, dentro de sus lógicas de política de exterior, pero también del racismo, no quieren que haya un paso libre para todas las personas que quieran salir de Asia hacia el continente europeo y específicamente la Unión Europea. Entonces aquí hay muchas cosas que se juegan, pero también el papel que tiene Turquía a nivel geopolítico dentro del escenario del enclave África, Asia y Europa, ¿verdad? Como continentes, como regiones articuladas geográficamente. Y por otro lado están las estrategias, digamos, que se establecen con América Latina y el Caribe, porque esa es otra cosa. A veces hablamos de América Latina y no incluimos al Caribe en estas concepciones. Aquí se da, pero se da porque obviamente hay también ciertos intereses específicos en términos de la región del Caribe y sus circunstancias políticas, el caso de Cuba, el caso de Haití, como República Dominicana es un estado favorable para Occidente, ¿verdad? En muchos aspectos. Y esto lo van a empezar a hacer en reuniones, en cumbres, ¿verdad?, de jefes de Estado. Ojo con eso, porque ya no son delegaciones de los estados, sino son jefes de Estado y de gobierno, ¿verdad?, que se reúnen en Brasil, se reúnen en Madrid, en Guadalajara, México, en Viena, Austria, y así van a ir formando lo que ellos, digamos, fundamentan a partir de documentos o decisiones de más alto nivel internacional, como lo que se gesta en las Naciones Unidas y dentro de la lógica del derecho internacional. Es decir, la relación entre los estados, aunque obviamente ya sabemos que siempre hay un actor que pesa más en sociedades como las nuestras, ¿verdad? El europeo que tiene mayor decisión, pero que no es tan así de venir y decir, domina totalmente y condiciona e impone. No, hay procesos de negociación. Lo que pasa es que nosotros no analizamos las relaciones diplomáticas, pero no crean que todo es así, que alguien lo dice desde un país poderoso y así se hace, no. Esto lleva también su cabildeo, sus tensiones, sus distancias, sus prolongaciones de negociaciones. Sin embargo, ya se sabe que hay, obviamente, por los desarrollos desiguales, situaciones de desventaja para los países que están, digamos, no en las mismas características que puede estar un estado de la Unión Europea. Lo que intentan es promover todos estos aspectos de progreso científico, cultural, tecnológico, pero ante todo el libre comercio. Ese es el punto de ellos. Ellos quieren intercambios comerciales, pero tienen también la intención de tener control político sobre ciertos estados porque los condicionan, ¿verdad? Es decir, miren todo lo que está pasando ahorita con las guerras. ¿Qué es lo que hacen? Pedir, por ejemplo, no se aprueba en Naciones Unidas una sanción y una búsqueda de salida política y diplomática, porque al final se aprobó la propuesta de Brasil para intentar detener lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza. Y los países que se oponen siempre es Estados Unidos,
o sus aliados como Israel, que siempre le encuentran algo, ¿verdad? Ahora fue la Unión Europea o países europeos, donde tiene que decir, por ejemplo, que la declaración debe contener que están en contra actores como Rusia o como China, que están en contra de Hamas, porque si no, no se reconoce. Entonces, vean lo que significa esa negociación política, lo que están obligando a hacer a los estados en su narrativa para querer ponerlos en la dinámica, porque obviamente si usted en un texto pone una palabra que hace que se crea que usted está de acuerdo con lo que la Unión Europea está diciendo, políticamente entra en una situación de tensión con sus aliados habituales o estratégicos. Entonces, la narrativa es muy, muy importante en estas cuestiones, ¿verdad? Como los actores que van a negociar situaciones en tensión como la que está pasando ahorita, pero que al final no se resuelve porque aspectos de forma son los que hacen para obstaculizar que se aprueben situaciones mientras los procesos de guerra avanzan. Y por el otro lado, ¿cómo empieza la Unión Europea a tener esa relación con otros estados, como el caso de Chile, que siempre se ha hablado que es el país más avanzado, más desarrollado, pero no hablan de las condiciones también de desigualdad histórica que existen, que se evidenciaron no solo con las crisis políticas de hace unos años, la más reciente también, sino que también ha entrado en una situación compleja que si bien aparentemente en términos macroeconómicos puede ser un actor identificable dentro de la dinámica del comercio libre, nos evidenció que políticamente no está al nivel, ¿verdad?, de lo que supuestamente Europa o la Unión Europea les exige. Pero empezaron, digamos, en el inicio del siglo XXI a tener acuerdos ya más directos, bilaterales, ¿verdad?, entre la Unión Europea como bloque con países que ellos consideran importantes, ¿verdad?, tanto para importar como para exportar. Y por el otro lado, los apoyos que tienen en programas regionales, digamos, a través de la educación, la informática, pero aquí entra otro tema muy sensible y muy delicado. ¿Cómo han obligado a los países a ampliar la oferta universitaria en función de el capital transnacional? Miren, si ustedes tienen televisión por cable, pónganse a ver las ofertas de estudio que aparecen en los anuncios, desde esta cosa de Open English hasta diplomados, cuestiones digitales, de marketing y demás. Todo esto ha venido sustentado, apoyado por las iniciativas de la Unión Europea y sus universidades. Y han crecido las universidades privadas donde apoyan también estos procesos de prácticamente de tecnocratización de la economía y van quitándole o restándole lo que las necesidades reales de la gente requieren para centros de formación universitaria. Y digamos, en el caso de Panamá, y bueno, no digamos con Colombia, ¿verdad?, que los estigmas y los estereotipos, hay políticas definidas específicas para temas de lavado de dinero, como caso de Panamá, o para Colombia con el tema de la droga, ¿verdad? Y bueno, por el momento ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Y lo retomaremos en otro momento, en otra clase que tendremos libre para cerrar esto. Y